Inicia grabación. En la ciudad de Puebla, siendo las 11 horas con 37 minutos del día 6 de julio del año 2020, nos encontramos presentes en la sala número 10 de audiencias de oralidad penal de la Región Judicial Centro, a fin de llevar a cabo audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta administrativa número 1251, diagonal 2020, diagonal Puebla, la cual se les informa que será presidida por la abogada Miriam Huerta Lechuga, juez de control. Por lo anterior, se solicita a los presentes que guarden el debido respeto y decoro durante el desarrollo de esta audiencia. Percibidos de no hacerlo, la jueza podrá imponer un correctivo y solicitar su abandono inmediato de esta sala. Por último, se les pide a los presentes ponerse de pie para recibir a la ciudadana juez. Con los datos indicados por el encargado de sala, se apertura la presente audiencia. Para efecto de registro, ¿quién comparece? Licenciada Teresa Moreno Domínguez, agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de flagrancia, con datos de identificación y registro debidamente proporcionados al encargado de sala. Gracias. Señor. Buen día, señoría. Cristina Aide Vázquez Céspedes, defensor público adscrita a esta sede judicial, con cédula profesional número 5540-305 y cuyos datos de identificación y para recibir notificaciones ya fueron proporcionados previamente al encargado de sala. Gracias. Señor, ¿me puede proporcionar su nombre completo y correcto, por favor? José Henry Su nombre completo y Galdames correcto. Guevara. Perdón, ¿me repite su apellido? Galdames Guevara. Galdames Guevara. Señor José Henry, momentos previos a esta audiencia le fueron tomados diversos datos generales. Yo le pregunto si estos datos generales es su deseo proporcionarlos de manera pública en esta audiencia o bien que los mismos sean tratados de forma privada. ¿Qué desea hacer con estos datos? Que sean privados. Le hago saber que uno de estos datos lo es su domicilio. Le pido que cualquier cambio que realice de él mismo lo comunique inmediatamente a este tribunal, ya que si bien se determinara en esta audiencia que usted que estuviera privado de su libertad durante su procedimiento, sería en el centro de reclusión que lo llegará a albergar donde se le realicen las notificaciones. Sin embargo, si se determina su libertad, sería en este domicilio que usted ha proporcionado donde se le realicen las notificaciones y citaciones correspondientes. Toda vez que de ser requerida su asistencia a un acto procesal o audiencia y usted de forma injustificada no compareciere, este sería motivo suficiente para que de así solicitarlo la agente del Ministerio Público se le libre una orden de aprehensión en su contra. Para evitar lo que implica, ¿le queda claro lo anterior? Sí. Le pregunto a usted si ha sido enterado de sus derechos. Sí. ¿Los entendió? Sí. Uno de estos derechos es estar debidamente asistido en una defensa técnica y adecuada. Yo le pregunto si es su deseo en este momento designar a la persona que se encuentra a su lado como su defensa. Sí. Le pregunto entonces, abogada Cristina Aide, si acepta y protesta el cargo conferido en su favor. Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. En consecuencia, se tiene al señor José Henry Galdames Guevara ejerciendo su derecho de elección de defensor a favor de la abogada Cristina Aide Vázquez Céspedes, quien en calidad de defensora pública adscrita a esta sede judicial ha aceptado y protestado el cargo con las obligaciones inherentes en la ley y a efecto de verificar que cuenta con documento idóneo para ejercer tal profesión, pregunto al encargado de sala si ha verificado su registro. En efecto, señoría, previo al ingreso de esta audiencia se verificó en el Registro Nacional de Profesiones el nombre correspondiente a la licenciada Cristina Aide Vázquez Céspedes, cuyo resultado arroja que ostenta la licenciatura en Derecho. Gracias. Así también, tomando en consideración, una vez que se ha verificado esa salvaguarda al derecho fundamental de defensa técnica y adecuada que le asiste al señor José Henry Galdames Guevara, en esta audiencia, bueno, tomando en consideración que precisamente de los datos generales que él mismo ha proporcionado al personal administrativo de esta sede judicial, los cuales se resalta serán tratados de forma privada. Sin embargo, bueno, se advierte que el señor José Henry le asiste la nacionalidad salvadoreña, es decir, ya que indicó ser de nacimiento o como lugar de nacimiento El Salvador, país El Salvador. Luego entonces le pregunto en un primer momento, toda vez que se han realizado las gestiones pertinentes y necesarias para efecto de que usted tenga una asistencia consular, le pregunto a usted si ya ha tenido comunicación con el representante de su gobierno, con el consulado de su país. Sí.
Luego entonces, y toda vez que se ha salvaguardado esta comunicación con el consulado, con la autoridad correspondiente, y que además se ha verificado que esta comunicación sea efectiva a efecto de verificar dicho derecho, es decir, notificación, contacto y asistencia consular a favor del señor José Henry, es por lo cual, bueno, se considera, se guardan las condiciones pertinentes para el inicio de esta audiencia, y se resalta que el retraso que se ha tenido del inicio de la misma ha sido precisamente para salvaguardar dicha comunicación. Verificado lo anterior, tomando en consideración que el motivo que hoy nos convoca fue solicitud del agente del Ministerio Público para efecto de llevar a cabo la audiencia inicial al señor José Henry Galdames Guevara, les cedo el uso de la voz a la representación social a efecto de que se sirva exponer los pormenores de la detención. Sí, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo quinto, séptimo de la Constitución General de la República, 146, fracción primera, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, señoría, se califique de legal la detención y retención decretada en contra de José Henry Galdames Guevara. Esto por el hecho con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana. Las razones de la detención son las siguientes. Que el día 3 de julio del año en curso, los policías municipales Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, policías municipales adscritos a la unidad canina de la Dirección de Atención Ciudadana de la Policía Municipal, realizaban recorrido de prevención y vigilancia aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos de este día, 3 de julio. Lo hacían a bordo de su patrulla número K9005. Cuando circulaban sobre la calle 2B con sentido de oriente a poniente de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad, vieron a una distancia aproximada de 5 metros hacia adelante de donde ellos circulaban del lado norte de la calle 2B, que iban caminando 3 masculinos, quienes refieren que se iban tambaleando y que ellos iban del lado del arroyo vehicular. Entre ellos, refieren que es un masculino delgado, característica cabello chino, de color castaño. Refieren que su vestimenta era una playera de color blanco con mangas cortas, un pantalón de mezclilla y una estatura aproximada de 1,70 m de estatura. Junto a este masculino iban otros 2 masculinos. Uno de ellos, delgado, vestía una sudadera de color azul, un pantalón de mezclilla azul, y el otro masculino que acompañaba al primero era delgado, vestía sudadera de color negro, un pantalón de color negro. Por lo que al ver esta circunstancia de que se iban tambaleando, se acercaron a estas 3 personas, los oficiales. Refieren que sin ser vistos por los masculinos, ya que los policías no llevaban los códigos de emergencia encendidos. Es por eso que al estar a una estatura aproximada de 1 metro de distancia hacia el lado del costado derecho de la acera de estos masculinos, refiere que la oficial Belén Vázquez Esteban percibe un olor característico a la marihuana, lo cual
logra distinguir por los 3 años que se desempeña con el cargo de policía y porque tiene la especialidad en narcóticos, pues está adscrita actualmente al grupo canino de la Policía Municipal. Refiere que observan cómo los 3 masculinos iban fumando un cigarro, quienes refieren que por la hora eran los únicos que iban transitando por esa avenida. Cuando estos 3 masculinos se percatan de la presencia de los policías, comienzan a correr. No sin antes, refieren que el masculino, como característica, tenía el cabello chino, tira el cigarrillo y todos comienzan a correr. Es por lo que el policía Luis Gerardo Santana Cubas desciende de la unidad oficial y va detrás del masculino, que tenía el cabello chino de la estatura de 1,70 m. Mientras que los 2 oficiales, Belén Vázquez y Elías García Márquez, continúan a bordo de la unidad oficial sobre la calle 6B con sentido hacia el sur, persiguiendo a los otros 2 masculinos que iban con el del cabello chino. Refieren que cuando el oficial Gerardo Santana iba detrás del masculino de cabello chino, antes de llegar a la esquina, dice que a una distancia de 5 metros aproximadamente, se percata como en la calle 3B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián, el masculino delgado de cabello chino, que viste la playera de color blanca con mangas cortas, en color gris o negro, se cae, siendo aproximadamente las 20:48. Es este el motivo por el cual el oficial Gerardo Santana Cubas logra darle alcance y lo sostiene de la playera que vestía, mientras los otros 2 oficiales iban detrás de las otras 2 personas, a quienes no lograron alcanzar, pues refieren que ingresaron al mercado que se encuentra en esquinas cercanas, en calles cercanas, perdón. Enseguida, el oficial Gerardo Santana se identifica con el masculino de cabello chino, castaño, que viste la playera en color blanco con mangas cortas en color negro, gris, y pantalón de mezclilla de color azul, de la estatura aproximada de 1,70 m de estatura. Le pide que se identifique y refiere llamarse José Henry Galdames Guevara y refiere tener 24 años de edad. Refiere al oficial que se percata de que al hablar se notaba que expedía un olor similar a la marihuana. Le hace del conocimiento el oficial Santana Cubas a esta persona que el inhalar estupefacientes, ese tipo de estupefacientes en la vía pública, corresponde a una falta administrativa que está contemplada en el Código Reglamentario del artículo 209 del municipio de Puebla, y que habla de las sanciones que se deben de imponer a las personas, esto es una amonestación, una multa, un arresto hasta por 36 horas o un trabajo a favor de la comunidad, cuando la persona consuma, ingiera o inhale estupefacientes o psicotrópicos enervantes o cualquier sustancia tóxica en lugares públicos. Es por lo que, siendo las 20:49, el oficial Luis Gerardo Santana Cubas
Le menciona al señor José Henry, ¿A qué hora? 20:49. Gracias. Le menciona al señor José Henry Galaviz Guevara que sería trasladado al juez calificador competente por la falta administrativa que estaba realizando. Ante esta situación, y con fundamento en lo que establece el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que autoriza a los policías para que procedan a realizar una inspección a las personas o posesiones en caso de flagrancia, cuando existan indicios o probabilidad de que cuenten con algún objeto que esté relacionado por el hecho por el cual se asegura. Es por lo que, siendo a las 20:50, el mismo oficial Santana Cubas le solicita al señor Henry la autorización para realizarle una inspección a su persona, a la cual se le hace del conocimiento que puede negarse a la misma, consintiendo la autorización el señor Henry. Es en ese momento que, al realizarle dicha inspección, le encuentra en el costado derecho delantero, a la altura de su pretina del pantalón que vestía, una bolsa de plástico de color negro tipo Ziploc, de aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, la cual en su interior contiene hierba verde y seca con características similares a la marihuana, y que, por la experiencia que caracteriza al policía, puede determinar que tiene un peso aproximado de 42 gramos, por lo que se percata que este peso rebasa la cantidad permitida por la Ley General de Salud, que es de 5 gramos para consumo personal. Es ante esta situación y que le hace del conocimiento el mismo oficial Cubas que su situación jurídica cambiaba y que ya no sería puesto a disposición del juez calificador por la falta administrativa de fumar únicamente la marihuana, sino que ahora sería puesto a disposición del Ministerio Público por tener en posesión la sustancia que corresponde con características similares a la marihuana, la hierba verde y seca, y que rebasa la cantidad permitida por la ley. Y que entonces quedaba en calidad de detenido y sería puesto al Ministerio Público. Información que le proporciona a las 20:51. Consecuencia de esa detención, enseguida el mismo oficial realiza llamada telefónica a la Fiscalía General del Estado, a quien informa es la detención del señor Henry, y a su vez la representación social le indica que lo ponga a disposición de manera inmediata, no sin antes realizar las diligencias que corresponden al primer respondiente y que están establecidas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por lo que la llamada telefónica se realiza a las 20:58 aproximadamente. Cumpliendo con el ordenamiento por la representación social, el oficial Elías García Márquez realiza inspección en el lugar de la detención, realiza inspección al objeto asegurado y realiza inspección en el lugar donde se inició, donde iban caminando, en lugar de los hechos, en donde iban caminando, y se percataron de la situación de los 3 masculinos que se iban tambaleando. Al terminar dichas inspecciones, aproximadamente a las 21:40, abordan la unidad en la que iban a bordo,
dos oficiales, la K9005, y se trasladan a las instalaciones que ocupan la Policía Municipal, esto es en Rancho Colorado, arribando a sus oficinas aproximadamente a las 22:15, en donde realizan el dictamen médico al hoy detenido, así como el llenado y el vaciado de las diligencias que practicaron y el informe policial homologado a través del cual sería puesto a disposición de esta representación social. Salen de sus instalaciones a las 23:30 del día 3 de julio del año en curso y arriban a la unidad de flagrancia a las 0:04, pero ya del día 4 de julio del año en curso. Una vez que se validan las condiciones de la detención, se le decreta retención al señor Henry el 4 de julio del año en curso a la 1:25 a.m. Es puesto a disposición de usted, su señoría, de manera material el día de ayer a las 19:20 y de manera formal a las 19:51 del día 5 de julio del presente año. Dentro de la carpeta de investigación, su señoría, obran el informe policial homologado, signado y ratificado por los policías aprensores Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, del cual se origina el hecho fáctico del que ya me he hecho cargo. Así también las inspecciones del lugar de los hechos, calle 2B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad. La inspección en donde fue asegurado el señor Henry, que es calle 3B y calle 6B de la misma colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad, así como la inspección y aseguramiento del indicio recabado de la bolsa de plástico de color negro tipo Ziploc, de aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, y que en su interior contiene hierba verde y seca con las características similares a la marihuana, y que hoy se sabe que es marihuana, y que tiene un peso de 41.0855 gramos. Es con estos datos de prueba, su señoría, con los que se cuenta, y se solicita se califique de legal la detención con la hipótesis de flagrancia ya expuesta. ¿Es cuánto, señoría? Defensa. Señoría, solicito que no se califique de legal la detención y retención de mi representado en atención a las siguientes consideraciones. Inicialmente, refiere al artículo 16 constitucional que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento. Específicamente en este supuesto que nos encontramos en una posible flagrancia, refiere que cualquier persona puede tener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. De acuerdo a los antecedentes de investigación que obran en la carpeta, inicialmente esta disposición constitucional se encuentra violada en virtud de que los elementos aprensores refieren que aproximadamente a las 20:45 realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia en la dirección que ya especificó la agente del Ministerio Público, cuando a una distancia de 5 metros aproximadamente verificaban que
3 sujetos estaban tambaleándose al caminar y continuando su recorrido, sin que desciendan y llevar los códigos de emergencia sin encender, ven a 1 metro de distancia al momento de caminar del lado derecho de la acera, específicamente la policía Belén Vázquez, que percibe un olor característico a la marihuana. Esto lo quiero resaltar, ya que no fue una, ya que están cerca, percibe ese olor. Es importante precisar que el motivo o la razón, no existió ninguna justificación ni motivo suficiente ni legal para que pudieran acercarse a estas 3 personas que se encontraban caminando o que se encontraban tambaleándose al caminar, pues al estar tambaleando no estaban realizando ninguna conducta, ni siquiera ninguna falta administrativa. Y el hecho de que esa distancia de 1 metro haya percibido ese olor característico a la marihuana, no necesariamente tiene que ser imputable a mí hoy representado, ya que, como bien lo refirió, existían 3 personas y aunque en líneas subsecuentes refiere que eran las únicas que iban caminando ahí, no significaba que hubiera esa justificación de poder acercarse a ellos para empezar a corretearlos más adelante y verificar que mi representado aventó el cigarro al piso. Vieron específicamente el lugar en donde supuestamente lo aventó, si es que lo estaban persiguiendo. Asimismo, resulta impreciso el hecho de que, si bien únicamente hayan nada más detenido a mi defendido, ya que habían 3 elementos aprensores, y si ellos mismos refieren que se encontraban tambaleando al caminar, no entiendo por qué no pudieron también agarrar a las otras 2 personas para verificar que se estuvieran en presencia de una falta administrativa, como lo refieren, que fue la razón por la que se acercaron a ellos. Asimismo, esta defensa, como bien lo refiere el 16 constitucional, que por supremacía y en atención al principio pro persona, se debe velar para que de manera inmediata se ponga a disposición del agente del Ministerio Público. A pesar de que la representación social refiere los antecedentes de investigación que realizaron, los actos de investigación que realizaron los elementos aprensores, no se justifica la demora desde el momento de la detención, que fue a las 20:51, y que, bueno, sin faltar al principio de lealtad, no lo percibo. No veo el momento en el que… Perdón, ¿me repite su lapso que ha precisado? Sí, de las 20:51, que fue el momento de la detención. Esta demora se encuentra violentada, ya que, por lo menos, bueno, repito, sin faltar al principio de lealtad, no veo en el informe policial homologado la hora en la que fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya que en dicho informe, en el apartado donde viene la hora de puesta a disposición, se encuentra vacía. Únicamente tengo que la fecha fue la fecha fue del 3 de julio del 2020, sin precisar la hora, no la tengo aquí, y el último momento que veo en el informe policial homologado fue a las 23:30, que fue el momento en el que se trasladaron a la representación social.
se infiere que desde las 20 horas con 51 minutos, por lo menos hasta las 23 horas con 30 minutos que mencionan los actos de investigación que realizaron los elementos aprensores, es un término excesivo para una apuesta de esta índole, aunado que no aparece el dictamen clínico, nada más dice con número de folio, tiene 3 asteriscos, pero no se detalla. Sí está anexo, pero no le pone como tal una descripción o una numeración. Y por todas estas razones, esta defensa considera que se vulneraron sus derechos humanos desde el momento de incluso acercarse o la razón por la cual se acercaron, ya que el hecho de oler, únicamente de su percepción de los sentidos, es un olor, se considera incluso un acto discriminatorio sin que sea justificable el supuesto de flagrancia que existe en el artículo 16 constitucional, por las razones que ya mencioné. Por esas razones, le solicito que no califique legal la detención de mi representado. Es cuanto, señoría. Ministerio Público. Sí, señoría. En la atención al valor que refiere la defensa, cabe resaltar que si bien es cierto, dice que es violatorio de garantías el que se hayan aproximado por el hecho de que se hayan ido tambaleando, lo cierto es que es obligación precisamente de la policía verificar cuál es la situación por la que se iban tambaleando al caminar sobre la calle. El acto de molestia realmente de la detención y que originó la detención, pues que al momento, como lo referí, es que al estar a 1 metro aproximadamente de distancia el lado de estas 3 personas, es que ellos, al verlos y al percatarse de la policía, quienes notaron la presencia de ellos porque llevaban los estrobos apagados, es que se echaron a correr de manera inmediata. Aunado a que, como lo dijo la oficial Belén, percibió por los años que tiene de experiencia como policía y en especialidad en narcóticos, pues pertenece al grupo canino, percibió el olor de cuando se fuma marihuana y observó que estas personas estaban fumando un cigarrillo. Es el acto de molestia de aproximación con el que se justifica, por el cual se estaba realizando una falta administrativa. Y lo que origina el acto de molestia para la persecución es que ellos, al momento en que los vieron, se echaron a correr. No tenía necesidad si no hubiesen llevado o supieran que tenían o que poseían algo indebido, en especial en este caso el señor Henry. Es una obligación que tienen los policías municipales de verificar alguna situación con apariencia de delito e impedir que ésta se realice. Es esa la justificación que da a los policías para la proximidad hacia estas personas. Toda vez que, como lo dije de inicio, se les informó que serían puestos a disposición del juez calificador por consumir esa sustancia. Y ya la consecuencia de la revisión en la que aceptó el señor Henry fue el que se le encontró en su poder la bolsa de plástico que contenía hierba verde seca y que ahora se sabe que es marihuana. Respecto a que, ¿por qué nada más se alcanzó al señor Henry? Pues así lo dije, quien descendió de la patrulla fue el oficial Cubas de manera inmediata, y fue que él lo fue persiguiendo y fue quien, al momento en que cayó en el lugar de la detención, logró asegurarlo. No fue lo mismo con las otras 2 personas, porque también lo informé, que tanto el oficial Belén como el oficial que lo acompañaba fueron a bordo de la patrulla y no lograron alcanzarlos porque se metieron a un mercado y esto les ayudó para no ser alcanzados a las otras 2 personas que acompañaban al hoy imputado. En relación a que dentro de el informe policial homologado no obra la hora de la puesta a disposición,
Es cierto, no obra, porque es consecuencia de que el informe policial homologado fue realizado con fecha 3 de julio del año en curso. Al momento en que realizaron el llenado y vaciado de los formatos en las oficinas de Rancho Colorado. Por lo tanto, el informe policial homologado y que establece en la primera foja señala la fecha y hora de la puesta a disposición. Lo cierto es que ellos no podían alterar y poner que el informe policial homologado lo realizaron con fecha 4 de julio, porque este fue realizado con fecha 3. Y como consecuencia de ello, yo no podía poner la hora en que fue puesto a disposición de esta representación social, porque entonces estaríamos hablando de un documento con fecha de la hora de la puesta a disposición y no de un documento de la hora en que se realizó de la detención. Es por ello que no obra la hora de la puesta a disposición, pero sí obra la hora y la fecha, en que fue realizado el mismo, y que se corrobora al momento con las diligencias de las comparecencias de los policías, cuando comparecen hasta esta representación social con fecha 4 de julio, porque llegaron a las oficinas de Complejo Metropolitano a las 0:04. A partir de ahí se inicia a actuar de manera presencial con los policías y su entrevista fue recabada, como bien lo puede corroborar la defensa, a la hora de la comparecencia de ellos, en donde se hace constar su presencia a las 0:04, y la entrevista en donde ratifican el informe policial homologado que firman y que ratifican en cada una de sus partes, ya es con fecha de 4 de julio, de horas posteriores, con una diferencia de 10 minutos a partir de la presentación del hoy detenido ante esta representación social. Es por eso que no obra esta hora en el informe policial homologado, pero en el contenido de todo, pues obra la referencia, como ya me hice ilusión, de las horas en las que actuaron los policías y que conforme a sus diligencias fueron una a una estableciendo cada una de ellas. Que si bien es cierto, refiere la defensa que es una demora por parte de los oficiales, lo cierto es que no hay un horario establecido para cada una de las diligencias en donde se establezca que un oficial debe de realizar una inspección cada 3 minutos o cada 5, cada 10, depende de la práctica que realice cada oficial, es como ellos van realizando sus diligencias y van quedando establecidas en el informe policial homologado, y que con cada una de ellas se va justificando los tiempos, de los cuales también hice referencia, para hasta el momento en que se lo trasladan a Rancho Colorado y hasta posteriormente es presentado ante esta representación social. En relación a que refiere que no obra dentro del informe policial homologado la hora en que fue realizado el dictamen y valoración médica a mi detenido, es cierto, obran 3 signos de diéresis. Lo cierto también, señoría, es que dentro de la carpeta de investigación obra el dictamen practicado al hoy detenido, número 8786, del que hizo referencia la defensora, y aquí sí obra la hora de que se realizó el mismo, que es las 22:15, y obra la firma del médico que se lo practicó y que es el doctor Huerta. Esto es que sí hay una referencia de horarios y se corrobora con las actuaciones que integran la presente carpeta de investigación. Esto es, no existe un tiempo excesivo ni demora, toda vez que la llamada se generó, como bien lo dije, hice el conocimiento, a las 20:58, y a partir de ahí empiezan a actuar los policías dirigidos por esta representación social con las diligencias correspondientes con las que deben, por supuesto, llevar a cabo de manera inmediata para la puesta a disposición y que sustenten la detención del señor Henry. Es por ello que sí obran datos suficientes con los que se justifica la flagrancia por la que solicito se califique de legal de detención y retención. Es cuanto, señor. Finalmente. Sí, una de las obligaciones de los elementos aprensores es el debido llenado del informe policial homologado. Entonces no hay alguna justificación que se encuentre vacío, pues tienen el tiempo suficiente para poder llenar toda esta información, aunado a que se insiste en que los actos de investigación no generan una mayor complejidad y el dictamen toxicológico fue a las 22:15, como lo refirió la representación social. De ahí no se considera que se hayan sido necesarias
incluso desde la llamada a la representación social para informar del hecho, 3 horas y aproximadamente 40 minutos que hayan transcurrido para la puesta a disposición a dicha representación social. Por lo tanto, insisto en la petición solicitada anteriormente. Gracias. Procedo a resolver la petición que ha realizado la agente del Ministerio Público en torno a la calificación de legal de la detención del señor José Henry Galdames Guevara, aquí presente. Conforme lo dispone el artículo 16 constitucional en sus párrafos 5 y 7, esta juzgadora está vinculada a verificar si la detención del señor se ha realizado bajo las hipótesis previstas en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que esta juzgadora ha escuchado de voz del agente del Ministerio Público un hecho en las circunstancias de lugar, tiempo y modo, esto es, que aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos del día 3 de julio del año que transcurre, los elementos policiales Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez se encontraban realizando su recorrido de seguridad y vigilancia, esto sobre la calle 2B de Oriente a Poniente de la colonia Bosques de San Sebastián, cuando advirtieron la presencia de 3 personas, cuyas características físicas y de vestimenta precisó de manera pormenorizada la agente del Ministerio Público al momento de su intervención, que estos se encontraban delante de ellos y que observaron se encontraba tambaleando. Sin embargo, al seguir en su recorrido, al seguir atrás de los mismos y con las torretas apagadas, pudieron ya a 1 metro de distancia, específicamente por la elemento Belén Vázquez Esteban, percibió un olor característico a la marihuana. Observando cómo los 3 sujetos ya antes descritos iban fumando un cigarro. Y al percatarse estos últimos 3 sujetos de la presencia ya de los elementos policíacos, iniciaron a correr a efecto de darse a la fuga del lugar. Una vez que realizaron una persecución y que posteriormente el señor José Henry cayó, le dio oportunidad al elemento Luis Gerardo de darle alcance. Esto ya específicamente a las 20 horas con 48 minutos en la intersección de la calle 3B y calle 6B de la misma colonia. Por lo cual, al identificarse, además del señor José Henry, emanaba un aliento con olor característico de la marihuana. Le fue informado que fumar sustancias en la vía pública constituía una falta administrativa que ameritaba sanción y que específicamente le fue comunicado sería trasladado ante el juez calificador por lo anterior. Al realizar una inspección a su persona conforme al protocolo correspondiente, se le fue encontrado a la altura de su pretina una bolsa de plástico color negro tipo Ziploc de 20 por 15 centímetros de longitud que contenía en su interior hierba verde seca con características propias a la marihuana, con un peso aparente de ser superior a la permitida por la Ley General de Salud para su estricto consumo personal, haciendo de su conocimiento por parte de los elementos, por parte de dicho elemento de la policía, que se encontraba detenido ya a las 20 horas con 51 minutos. Este hecho en esas circunstancias de lugar, tiempo y modo expresadas por parte de la agente del Ministerio Público se concluyen de acuerdo a los datos de prueba que invoca la propia representación social y que permiten a esta juzgadora empatarse a esa conclusión respecto de ese hecho. Es decir, al parecer de manera racional se desprende de esos datos de prueba que efectivamente estas circunstancias se concluyen de acuerdo a esa conclusión que se vierte en la carpeta de investigación. No obstante, la defensa pública ha controvertido estas circunstancias. Sin embargo, las mismas o los argumentos van encaminados a la legalidad, tanto del acercamiento que realizan por una parte los elementos policiales, así como lo relativo al periodo de retención que analizaré más adelante. Sin embargo, no se advierte algún sustento demostrativo que permite inferir para esta etapa procesal que estas circunstancias de lugar, tiempo y modo hayan ocurrido de diversa manera o en diversas tiempos, lugar de aquellos de los cuales se hizo cargo la gente del Ministerio Público. Luego, entonces, esta juzgadora no tiene impedimento alguno para efectos de dudar en cuanto a la información que ha vertido la representación social en este momento, ya que, como lo he referido, la defensa refiere que los elementos policíacos realizaron un acercamiento injustificado, esto ya que que 3 sujetos, entre ellos el señor José Henry, se encontraba deambulando
al caminar y que por el hecho de tambalear no era suficiente para efecto de justificar un acercamiento a dicho sujeto. Sin embargo, se hace hincapié que durante el mismo recorrido, en ejercicio legítimo de sus funciones, y que precisamente uno de ellos es la relativa a la consistente en prevención de delitos, siguieron su recorrido, es cierto, atrás de los 3 sujetos de sexo masculino, y que sin embargo no fue el hecho de irse tambaleando lo que motivó el acercamiento, ese control provisional preventivo consistente en la inspección a su persona del señor José Henry, sino que lo fue precisamente el haber percibido un olor característico a la marihuana, y que este fue percibido ya a una distancia considerable por uno de los elementos, aquellos que fungieron como denunciantes. Luego entonces, ante esa sospecha razonable de que se estaba realizando en este caso una falta administrativa, bueno, ante esa circunstancia se justificó ya un acercamiento por parte de los elementos. Sin embargo, no obstante ello, los sujetos activos, entre ellos el señor José Henry, se intentaron dar a la fuga, es decir, empezaron a correr del lugar del hecho, considerándose esta como una conducta evasiva frente a los agentes de la policía. Luego entonces se actualiza el supuesto de sospecha razonada, además de que una vez que se justificó ante esto, y precisamente en razón de esa sospecha razonada, un control provisional preventivo consistente en una inspección personal, y que se pudo verificar una condición fáctica consistente en la comisión de un hecho delictivo evidente y apreciable de forma directa, ya que precisamente fue ante estas condiciones circunstanciales que se justificó la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, en virtud de que se trataba de una falta administrativa, justificándose así en atención al protocolo correspondiente que la actuación o el actuar de dichos elementos policiales. En ese sentido, al analizar este hecho en esas circunstancias de lugar, tiempo y modo, esta juzgadora se coloca desde la perspectiva sensorial que tuvieron los elementos de la policía ya antes mencionados, ya que su tarea propia, como lo he indicado, son las relativas a la prevención del delito, y que además se ha justificado que estos forman parte de la unidad canina, es decir, la propia o que se dedica a verificar aquellos hechos relativos con narcóticos. En ese sentido, si una persona como elemento de la policía o estas 3 personas como elementos policiales advierten una conducta de esta naturaleza y verifica que efectivamente ante la inspección personal que se realiza al señor José Henry, que tiene en su radio de acción y disponibilidad una sustancia con la probabilidad de ser prohibida por la norma y en una cantidad considerable, es decir, superior a la que permite la misma legislación para su consumo personal desde la perspectiva de quienes llevan a cabo esta labor. Para esta juzgadora tiene legitimidad para proceder a su detención, ya que existe la posibilidad de una apariencia de un hecho delictivo que exige la Constitución como estándar para detener a una persona. En ese sentido, esta juzgadora considera que, dada la naturaleza de este hecho, se ajusta a la hipótesis de flagrancia contenida en el artículo 146, adjetivo. Esto es, la detención procede en el momento mismo de que una persona está cometiendo un hecho aparentemente delictivo. Ello ya que sin entrar a un estudio estricto a la clasificación jurídica que en su caso se pudiera concluir en este hecho, esto es una posible conducta de posesión respecto de una sustancia con las características antes mencionadas. Se precisa que esta circunstancia se trata de un hecho delictivo de aquellos denominados permanentes, donde se satisface con la mera posesión de una sustancia de esas características. Bajo ese parámetro, esta juzgadora considera se ajusta a la hipótesis de flagrancia invocada en la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, tomando en cuenta que existe un sustento demostrativo suficiente para esta etapa procedimental y arribar hacia la conclusión de que efectivamente esto sucedió, es decir, este hecho en circunstancias de lugar, tiempo y modo, esta juzgadora puede dar por satisfecho el logro de la detención que se tiene que controlar en esta audiencia. Ahora bien, por lo que hace al periodo de la retención, si bien es cierto la defensa refiere fue puesto a disposición, o más bien que el informe policial homologado no precisaba
exactamente a qué hora fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, tomando en consideración que la detención material por parte de los elementos apresores fue a las 20 horas con 51 minutos del día 3 de julio del 2020 y que, bueno, efectivamente incluso la agente del Ministerio Público ha afirmado o no ha controvertido esas circunstancias de que el informe policial homologado no presenta la hora de puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público. Sin embargo, en su primera intervención, la agente, así como en la segunda incluso lo reafirmó, la agente del Ministerio Público sí se hizo cargo de precisar que la hora de la puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público, de acuerdo a los actos de investigación, registros que integran la carpeta de investigación correspondiente, fue a las 0 horas con 04 minutos del día 4 de julio del año 2020. Sin embargo, insiste en ese caso la defensa que hay una diferencia de tiempo en estos horarios, específicamente un aproximado de 3 horas 13 minutos. Efectivamente, se advierte esta diferencia. El artículo 16 constitucional refiere que cuando una persona es detenida debe ser puesta a disposición sin demora ante la autoridad cercana y esta a su vez ante la agente del Ministerio Público. Lo mismo recoge el artículo 147 adjetivo. Cualquier persona puede detener a otra en la comisión de un delito en flagrancia, debiendo entregar inmediatamente a la autoridad más próxima y con prontitud a la agente del Ministerio Público. Sin embargo, en la exposición que ha realizado, la agente del Ministerio Público, durante su intervención, refiere que los agentes de policía en ese inter realizaron diversos actos de investigación. En específico me refiere 2 inspecciones, específicamente al lugar de los hechos, al de la detención, así como una diversa al objeto asegurado. Además de la documentación correspondiente y los traslados de los cuales se hizo cargo incluso de precisar horario. Esta última información no ha sido controvertida por la defensa. Luego entonces infiere esta juzgadora que se encuentra o se puede deducir esa información del contenido de la carpeta de investigación y por lo tanto se advierte que en estas 3 horas 13 minutos, considerando que efectivamente se realizaron o que se puede concluir que efectivamente se realizaron esas 3 inspecciones antes mencionadas, así como los traslados, documentación correspondiente, incluso se hizo referencia a un dictamen clínico toxicológico al señor José Henry. Con independencia que, insisto, con los traslados considero que las 3 horas 13 minutos que se hubieran ocupado los elementos de seguridad pública no se puede concluir que sea una actividad negligente fuera de los actos de las labores que tienen propias los elementos de la policía. Luego entonces considero razonable que haya transcurrido este tiempo hasta la puesta a disposición de la agente del Ministerio Público y es en ese sentido que puedo dar por satisfecho en términos de lo que marca el artículo 16 constitucional, la disposición sin demora que se refiere a dicho numeral. Finalmente, tomando en consideración el periodo de la retención, tomo como punto de partida la hora de la detención a las 20 horas con 51 minutos del 3 de julio del año que transcurre, mientras que de la información generada en esta audiencia y que se ve corroborada por parte del personal administrativo de esta sede judicial, tenemos que la puesta a disposición material a este tribunal fue a las 19 horas con 20 minutos ya del día 5 de julio del año que transcurre. Mientras que la diversa formal fue a las 19 horas con 52 minutos del 5 de julio del mismo año. Luego entonces, al realizar una operación aritmética, se puede establecer que dicha puesta a disposición se encuentra dentro de la permisión constitucional de 48 horas, a cuya permisión constitucional tiene el agente del Ministerio Público para poner a disposición de este tribunal a las personas detenidas en flagrancia. Es por ello que puedo dar por satisfecho el logro de la puesta a disposición dentro del parámetro de la retención a considerar por parte de esta autoridad judicial. Por lo tanto, por considerar ajustada a derecho la detención decretada en contra del señor José Henry Galdames Guevara, calificó de legal su detención decretada por los elementos policiales por ajustarse a los lineamientos constitucionales y legales correspondientes. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, oportunidad para formular la imputación al señor Henry. Señor José Henry, le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que le va a comunicar la gente del Ministerio Público porque es muy importante para usted. Adelante. Señor Henry, José Henry Galdames Guevara, luego de su conocimiento que esta representación social inició una investigación en su contra dentro de la carpeta de investigación número 1887, diagonal 2020, diagonal UF,
por su posible participación en los hechos con apariencia de delito, denominado contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, ilícito previsto y sancionado por los artículos 459, fracción quinta, sexta, 465, estos del Código Penal del Estado de Puebla, 473, fracciones sexta y octava, 477, 479 de la Ley General de Salud en relación con los diversos 13 y 21, fracción primera, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Cometido en agravio de la sociedad. Por el hecho que consiste en que el día 3 de julio del año en curso, usted, José Henry Galdames Guevara, aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos, iba caminando sobre calle 2B con sentido de oriente a poniente, de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad de Puebla. Usted iba acompañado con 2 personas más del sexo masculino, uno de ellos delgado, que vestía sudadera de color azul y pantalón de mezclilla de color azul. Otro masculino de complexión delgado también, que vestía sudadera de color negra y pantalón del mismo color. Usted, al notar la presencia de los policías municipales, Luis Gerardo Santos Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, quienes iban a bordo de la unidad oficial K-9005-9005, usted y sus acompañantes se echaron a correr, siendo perseguido usted por el oficial Luis Gerardo Santos Cubas. Y fue cuando usted se cayó, se tropezó en calle 3B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad, aproximadamente a las 20 horas con 48 minutos, que fue el momento en que fue asegurado por el oficial Cubas, y al revisarlo, al realizar una prevención a su persona, realizarle una inspección a su persona, autorizada por usted, le fue encontrado en el costado derecho delantero, a la altura de su pretina del pantalón que usted tenía, una bolsa de plástico de color negro, tipo Ziploc, de aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, y que en su interior contiene hierba verde y seca, que ahora se sabe corresponde al estupefaciente denominado marihuana, con nombre científico cannabis, en una cantidad de 41.0855 gramos. La calificación preliminar de la que me he hecho referencia encuadra en el delito contra la salud, como ya lo dije, en la modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, establecido en el artículo 459, en su fracción sexta, que habla sobre la posesión, la tenencia material del narcótico o cualquier sustancia que esté dentro de su radio de acción o disponibilidad de la persona que lo tenga. Fracción sexta, esa es la fracción de la posesión, la sexta, y la quinta, que habla del narcótico y que describe los diversos tipos de sustancia. Y que también la que establece el artículo, la fracción octava, que no anuncié, y que establece la relación de narcóticos y la orientación de dosis máxima del consumo personal, y que están establecidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Estos en relación con el artículo 473, fracciones sexta y octava, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla. La conducta que usted realizó en términos del artículo 13 del Código
sustantivo penal es que usted sabía, a sabiendas, realizaba una conducta dolosa, pues sabía que el poseer una sustancia denominada marihuana en una cantidad mayor a la permitida por la ley, es consecuencia y es una conducta que es considerada de carácter doloso. La participación que usted tuvo, tal y como lo establece el artículo 21, fracción primera del mismo Código Sustantivo Penal, es de autor material directo, pues fue usted quien poseía, dentro de su grado de acción y en su persona, la sustancia marihuana en la cantidad a la que he hecho referencia. Y finalmente le hago del conocimiento a usted, señor José Henry Galdames Guevara, que las personas que deponen en su contra pues son los policías aprensores Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, ambos adscritos al Grupo Canino de la Dirección Ciudadana de la Policía Municipal. Es cuanto, señoría. ¿Piensa alguna solicitud de aclaración o precisión? No, señoría, ninguna. Señor José Henry, le pregunto a usted si ha entendido lo que le comunicó la gente del Ministerio Público, es Sí. decir, si le quedaron claros esos hechos. Sí. Le hago saber que en este momento tiene usted la oportunidad de emitir una declaración a fin de contestar el cargo que le ha formulado hace unos momentos en su contra la gente del Ministerio Público. Le informo que este derecho a declarar es considerado un mecanismo de defensa, por lo tanto no es una obligación. Usted puede válidamente abstenerse a declarar sin que ello traiga perjuicio a su situación procesal. Sin embargo, si usted declara, la información que proporcione ante este tribunal podría ser utilizada en su contra. Sabiendo lo anterior, le pido que por favor consulte con su defensa. Adelante. No, Se gracias. reserva su derecho. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, oportunidad para exponer los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía para que se vincule al proceso al señor José Enrique Galdames Guevara. Señor José Henry, le voy a pedir nuevamente ponga atención a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Se trata de su situación jurídica. Posterior a ello, le comunicaré, le explicaré los lapsos con los que cuenta para que se resuelva la misma. Adelante. Sí, señoría, gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a señorías se dicte el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra de José Henry Galdames Guevara, por el hecho que fue materia de la imputación y que son constitutivos del delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, ilícito previsto y sancionado por los artículos 459, fracciones quinta, sexta, octava, 465 estos del Código Penal del Estado de Puebla, así como de los artículos 473, fracciones sexta y octava, 474 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 13 y 21, fracción primera, todos del Código Sustantivo Penal. Los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía lo es el informe policial homologado, signado y ratificado por los policías aprensores de nombres Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Estebas y Elías García Márquez, del que se desprende que, ante todo, señoría, con anuencia de usted de la defensa, solicito se dé por reproducido el cuadro fáctico y nada más me aboque ya al contenido de los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía. Sin oposición. Al no haber oposición y resultar procedente, se autoriza a continuar. Sí, señoría. El informe policial homologado se desprende básicamente el hecho fáctico que el día 3 de julio del año en curso, aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos, los oficiales mencionados realizaban recorrido de prevención y vigilancia a bordo de la unidad oficial K9005 de la Policía Municipal, ambos adscritos al Grupo Canino de la Dirección Ciudadana de Seguridad Pública.
Esto lo hacían sobre la calle 2B con sentido de oriente a poniente en la colonia de San Sebastián de esta ciudad. A una distancia aproximada de 5 metros se observan a 3 masculinos. Entre ellos se describen las características de lo imputado, quien es un masculino delgado, cabello chino, cabello castaño, quien viste un pantalón de mezclilla, una playera gris de manga corta en color negra. Se percata que esta persona iba en compañía de otros 2 masculinos, uno delgado, que vestía sudadera de color azul, pantalón de mezclilla de color azul, y otro masculino, delgado, con sudadera de color negro y pantalón del mismo color. Estas personas se iban tambaleando, es por lo que los oficiales, ante ver estas situaciones que se aproximan a estas personas, no llevaban las luces encendidas de los estrobos. Es por lo que estas 3 personas no se percataron de la presencia de los oficiales. Una vez que estaban a 1 metro de distancia aproximadamente, a un costado de ellos, es que la oficial Belén se percata de que se percibe un olor característico a la marihuana. Esto lo sabe por la experiencia que tiene como policía especializada en narcóticos y con las capacitaciones que tiene sobre estos narcóticos. Se percatan también los 3 oficiales que estas 3 personas fumaban un cigarrillo y quienes al notar la presencia de los policías se echan a correr. De manera particular, la persona a quienes refieren que tenía el cabello chino es por esa situación que el policía Santana Cubas desciende de la unidad oficial y va en persecución de esta persona. Y los otros oficiales restantes, Belén y Elías, fueron en persecución de los 2 masculinos descritos y que acompañaban al hoy imputado. Refiere que esta persona se echa a correr y al caer es por lo que le da la oportunidad al oficial Cubas a asegurarlo, siendo esto una calle posterior en calle 3B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián, aproximadamente a las 20:48. Una vez que logra detenerlo, sujetarlo de su playera que tenía, refieren los otros oficiales que ya no les fue posible alcanzar a los otros 2 masculinos porque corrieron y se metieron a un mercado que se encontraba aledaño al lugar. Una vez que aseguraron al señor con características de cabello chino, refiere el oficial Cubas que le pregunta su nombre y él refiere llamarse José Henry. Esta persona, Galdaves Guevara, le pide autorización al oficial para practicarle una revisión a su persona, esto en atención a que les dice de antemano que el fumar un cigarrillo con características similares a marihuana, toda vez que con la especialidad que ellos tienen, se percataron que al momento en que le proporcionó su nombre, salió este olor característico. Le refirieron que el fumar un cigarrillo en la vía pública consistía en una falta administrativa y como consecuencia de ello sería acreedor a una sanción, multa de las que establece el artículo que habla de la sanción administrativa y como lo es el artículo 209 del municipio de Puebla y que habla de que serán sujetos a una multa, a un arresto, así como también a una amonestación y que como consecuencia de ello iba a ser puesto a disposición del juez calificador. Y con la anuencia que tienen como policías municipales están obligados a realizarles para verificar una inspección a su persona, para verificar si no cuentan con algún instrumento o algún objeto con el cual pudieran causarle daño a las personas aseguradas, así como a los presentes. Y con autorización del señor José Henry Galdaves Guevara, se le practicó inspección a su persona, con fundamento en lo que establece el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y fue al momento en que lo revisaba que le fue encontrado en su poder, bajo su radio de acción, a la altura de su pretina del pantalón, una bolsa de plástico de color negra, tipo Ziploc, de aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, que en su interior contiene hierba verde y seca con características similares a la marihuana, en un peso aproximado de 42 gramos, lo cual sabe, como ya lo dije, por los cursos que ha tomado y la experiencia que tiene de narcóticos. Haciéndole el conocimiento en ese momento al señor Henry que la situación cambiaba y que ya no sería puesto a disposición del Ministerio Público, sino del juez calificador, sino del Ministerio Público,
por el hecho con apariencia de delito contra la salud. Consecuencia de ello, pues realizó las diligencias que corresponden a la detención, que es la lectura de derechos, y que corresponden a la detención. Otro dato de prueba, señoría, lo es la inspección al lugar de la detención, que esto es en calle 3B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad de Puebla, realizada con fecha de los hechos 3 de julio por el oficial Elías García Márquez, de la que se desprende que esto ocurre en una avenida con sentidos de circulación de norte a sur, que esta, por razón de la hora, pues se cuenta con luz artificial, características, pues que es una avenida que cuenta con asfalto y que de manera particular hace entronque entre estas dos avenidas, calle 3B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián, y que es prácticamente una esquina, y agrega un croquis ilustrativo para mayor ilustración. También se cuenta con la inspección en el lugar de los hechos, esto es una calle de diferencia, en la calle 2B Sur y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián de esta ciudad de Puebla. De mi manera describe que es se practica con la luz artificial y que es una avenida de 2 carriles de circulación de norte a sur, que hay asfalto y que ahí se observa un conjunto de condominios habitacionales rodeados por rejas de herrería destinadas para el resguardo de vehículos. Se observa, aquí hace referencia a que frente a dichos conjuntos habitacionales se observa un mercado, siendo el lugar en donde se llevó a cabo el hecho con apariencia de delito, y es por donde con esto se corrobora la existencia en donde huyeron las 2 personas que acompañaban al hoy imputado. De igual manera se agrega un croquis ilustrativo. También se cuenta con la inspección del indicio recabado, de manera particular, también realizada por el oficial Elías García Márquez, consistente en la bolsa de plástico de color negro, tipo Ziploc, de aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, que en su interior contiene hierba verde y seca con características similares a la marihuana. En un peso aproximado, así realizaron la inspección de un inicio de 42 gramos. También se cuenta con el dictamen en química número SC 1595, diagonal 20 bis, de fecha 4 de julio del año 2020, emitido por la perito María Nuset Trejo Salaúz, en el que el planteamiento del problema es realizar el análisis, determinar el peso neto bruto y si es un narcótico psicotrópico, el indicio evaluado para su análisis, mandado para su análisis, descrito como indicio número 1. El procedimiento de análisis es procedimiento para determinación de pesos de drogas, narcóticos incautados y métodos para la identificación de marihuana. Las técnicas que emplea es el análisis físico, la observación microscópica para la identificación de tricomas, los cuales son características botánicas de cannabis, y la reacción química con desarrollo de color de Duquesnoy-Levin para la identificación del principio activo de cannabis. Realiza que el total del indicio muestra corresponde a un peso bruto recibido de 56.7020 gramos y el peso neto total es de 41.0555 gramos. Dice que el indicio 1 contiene marihuana, cuyo nombre científico es cannabis, lo cual es considerado como un estupefaciente por la Ley General de Salud, y que el peso neto total del indicio identificado como número 1 es de 41.0855
gramos. Salud. Gracias. A este dictamen, señoría, pues se le agrega la correspondiente cadena de custodia. Perdón, 41.0855 gramos. Sí, que dividiéndolo entre 1000, pues daría a una cantidad en miligramos, a la misma, ¿no? Son con estos datos de prueba, señoría, con los que se cuenta para la solicitud de la que he hecho referencia de que se vincula el proceso al imputado aquí presente por el hecho con apariencia de delito contra la salud, considerando y tomando en consideración pues lo que establece el artículo 13 del Código Sustantivo Penal, que la conducta es dolosa toda vez que a sabiendas por la edad que tiene y por conocimiento de que el poseer una cantidad mayor a la permitida por la ley dentro del radio de acción, y que en este caso rebasa la establecida en la norma, pues es una conducta dolosa y que es contraria a la norma, a derecho. La participación que tuvo pues es de autor material directo, pues él es quien la poseía de manera particular dentro de su radio de acción y dentro de su persona esta cantidad superior a la establecida por la ley, que ahora se sabe que es marihuana. Y hasta el momento pues no existe ninguna causa del instituto excluyente que lo exima de responsabilidad, por lo que solicito y reitero, se vincula al proceso por el hecho con apariencia de que hice referencia a mi exposición y por los artículos a los que conlleva este hecho con apariencia de delito. ¿Es cuánto, señoría? Señor José Henry, le informo que usted tiene derecho a que se resuelva esta solicitud que ha expuesto la agente del Ministerio Público dentro de un plazo de 3 días o 72 horas contados a partir del momento en que fue puesto a disposición de ese tribunal. También puede solicitar se duplique este plazo y sería entonces dentro de 144 horas o 6 días cuando se resuelva su situación jurídica. También puede renunciar a este plazo que le comento y sería entonces en esta misma audiencia cuando se le informe lo que corresponda. Como lo he solicitado anteriormente, lo vuelvo a hacer para efecto de que consulte con su defensa cuál es el momento adecuado para ello. Sí, que se resuelva en este momento. En este momento. Atento a la manifestación vertida por el imputado, señor José Henry, preguntó a la defensa si tiene alguna manifestación en torno a la petición de la agente del Ministerio Público. No, señoría, no tengo ningún dato de prueba que pueda rebuscar alguna manifestación. Gracias. Consecuentemente, habiendo escuchado el planteamiento de la agente del Ministerio Público respecto a su petición de vinculación a proceso, esta autoridad procede a verificar si se satisfacen o no los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Federal y diverso 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como requisito formal de este último numeral, obviaré la enunciación de los datos generales del señor José Henry Galdames Guevara. Ello en virtud de su solicitud respecto de que estos fueran tratados de forma privada. Ahora bien, respecto al contenido y exigencias que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus 2 primeras fracciones, considera esta autoridad judicial se encuentran satisfechos, pues en el desarrollo de esta audiencia nos hemos percatado que al señor José Henry Galdames Guevara se le ha formulado la correspondiente imputación en presencia de esta autoridad judicial, de la cual quedó debidamente enterado y le quedaron claros esos hechos en materia de los cargos manifestados por la representación social. Posterior a este acto procedimental se le dio oportunidad de emitir una declaración asesorada de su defensa aquí presente, quien hizo valer su derecho a guardar silencio, por lo tanto se colma tanto la primera como la segunda fracción del diverso ya antes mencionado. Respecto de la tercera fracción, que de los antecedentes de investigación expuestos por la representación social se establezcan datos de pruebas suficientes que permitan a este órgano de control arribar de manera razonable a que existe un hecho establecido en la ley como delictivo y que de estos mismos se desprendan indicios que hacen probable su responsabilidad en este hecho, procedo a analizar tanto de forma particular como en su conjunto todos aquellos que fueron invocados por la representación social, precisando que en cuanto a la valoración de los datos de prueba que han sido presentados en esta audiencia, se circunscribe únicamente a la lógica y las máximas de la experiencia de acuerdo a la sana crítica, dado que esta juzgadora no puede acceder a otros factores. Partiendo de la base de lo que indicaron en un primer momento quienes fungieron como denunciantes, testigos presenciales de los hechos y elementos aprensores, Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, el día 3 de julio del año 2020, cuando se encontraban realizando un recorrido de seguridad y vigilancia en el ejercicio legítimo de sus funciones sobre calle 2B
de oriente a poniente de la colonia Bosques de San Sebastián, por lo que a las 20:45 advirtieron la presencia de 3 personas de sexo masculino con las características que ha descrito el agente del Ministerio Público, y que fue ya a una distancia más cercana, a 1 metro aproximadamente, que uno de los elementos, específicamente el elemento Belén, observa o advierte un color característico a la marihuana, y que además advierte que estos 3 sujetos iban fumando un cigarro. Luego entonces, estos últimos, quienes al percatarse de la presencia de los elementos policiales, comenzaron a correr. Y una vez que realizaron cada uno de ellos las conductas consistentes o a fin de darles alcance a estos sujetos, fue el elemento Luis Gerardo, ante la caída del señor José Henry, que sufrió sobre la calle 3B y calle 6B de la misma colonia, aproximadamente a las 20:48 horas, cuando pudo darle alcance. Una vez que le fue identificado, le fue comunicado que el estar consumiendo o fumando una sustancia prohibida por la ley, con esa característica de ser prohibida por la ley, de manera probable constituía una falta administrativa y que sería puesto a disposición del juzgado calificador. Al realizar una inspección a su persona, le fue encontrado en su radio de acción y disponibilidad una bolsa de plástico color negra tipo Ziploc de 20 por 15 centímetros que contenía hierba verde y seca con características propias a la marihuana, y que además con un peso aparente de ser superior a la permitida por la Ley General de Salud para su consumo personal, lo que arribó y conllevó a su correspondiente detención del señor José Henry. Este dato de prueba se analiza y se advierte es útil, ya que no advierto para este momento alguna circunstancia o factor subjetivo en esta persona, en los elementos de la policía, quienes firman y emiten su informe policial homologado, que permita conjeturar que tienen algún tipo de resentimiento, odio o rencor directamente al señor José Henry. Esa información no se tiene. Sin embargo, sí describen de manera pormenorizada un hecho que advirtieron a través de su sentir en el ejercicio legítimo de sus funciones como agentes de seguridad pública municipal, y que precisan de manera detallada la mecánica de los mismos. Arribándose que estas circunstancias de tiempo, modo, lugar, se puede concluir así sucedieron. Se verifica o se advierte además que a dicho dato de prueba le asiste empatía demostrativa fuerte, al menos para la etapa en la que nos encontramos, ya que si se confronta el dicho de los elementos aprensores en calidad de denunciantes con la información que arrojan los demás datos de prueba, se advierte, hay lógica entre lo que dijeron con esos datos de prueba. Luego entonces se les asiste credibilidad hasta este momento procesal. Partiendo y precisando que estos antecedentes hoy transformados en datos de prueba en términos de lo que marca el artículo 261 del Código Instrumental aplicable, se consideran suficientes para arribar de manera probable y racional de que aconteció un hecho con la clasificación jurídica propuesta por la representación social. Y es este dato de prueba la narrativa de los denunciantes, sobre el cual parte esta juzgadora para construir lo que podría considerarse un hecho demostrado de manera probable y racional en la etapa en la que nos encontramos, ya que precisamente se ve corroborado con la inspección en un primer momento con la inspección a los objetos asegurados, verificando que la descripción del mismo guarda congruencia con aquellos que fueron percibidos en un primer momento por los referidos elementos aprensores, y que así lo narran a través de su informe policial homologado. Verificándose, por tanto, corroborándose la existencia de dichos indicios, y que además estos, al haber sido sometidos a un análisis correspondiente por parte de perito en materia de química forense, se concluyó que el referido indicio ya antes descrito, y además del cual se hizo cargo de describir de manera pormenorizada la agente del Ministerio Público, contiene marihuana con nombre científico cannabis, considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud, con un peso neto total de 41.0855 gramos, advirtiéndose que efectivamente se trata de una sustancia, o concluyéndose siendo un dato de prueba idóneo y pertinente para efecto de verificar que se trataba de una sustancia prohibida por la ley, considerada como estupefaciente por esta, y sobre todo en una cantidad superior a la permitida por la norma para su estricto consumo personal. Sumado a lo anterior, se hizo mención respecto de la inspección tanto del lugar de la detención como del hecho, y que como aporte demostrativo únicamente puedo extraer que efectivamente existe la
calle 2B y calle 6B de la colonia Bosques de San Sebastián, contribuyendo así o corroborándose así la existencia del referido lugar, confirmándose y contribuyendo a la credibilidad del dicho de los propios denunciantes, elementos de la policía, Luis Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Eris García Márquez. En ese sentido, considera esta juzgadora que estos datos de prueba son suficientes para arribar a una convicción probable y racional de que el señor José Henry realizó una conducta que se adecua a un hecho establecido en la ley como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana. Ello porque el día y hora de los hechos tenía en su radio de acción y disponibilidad un estupefaciente específicamente o con el nombre científico cannabis, consistente o considerado por la Ley General de Salud como estupefaciente en una cantidad superior a la permitida por la ley. Luego entonces considera esta juzgadora este hecho establecido en la ley como delito contra la salud con la clasificación jurídica precisada por la representación social, se satisface, al menos en la etapa en la que nos encontramos. Más aún, existen indicios con estos mismos datos de prueba que hacen probable la intervención material del señor José Henry en el referido hecho delictivo, sobre todo con la denuncia de los propios elementos Gerardo Santana Cubas, Belén Vázquez Esteban y Elías García Márquez, ya que son ellos quienes hacen un señalamiento directo en contra del señor José Henry como aquella persona que tenía en su radio de acción y disponibilidad esta sustancia, específicamente marihuana con nombre científico cannabis, considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud en un peso neto total de 41.0855 gramos, advirtiéndose que constituye una cantidad superior a la permitida por la referida ley y que esta permite para estricto consumo personal, lo cual se ve correspondido con la inspección al objeto referido, al indicio ya antes mencionado, así como con el dictamen en química forense también analizado. Considerando esta juzgadora que en la etapa en la que nos encontramos son datos de prueba suficientes para establecer la intervención material en este hecho de delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones quinta, sexta y octava, 477, 474, 479, todos de la Ley General de Salud. Considerando esta juzgadora su actual fue doloso y su forma de intervención material y directa en este hecho establecido en la ley como delito. Para esta etapa procesal no es necesaria una valoración estricta de todos los datos de prueba, sino que basta, de acuerdo a una sana crítica, me permitan arribar a la probabilidad de forma racional de que efectivamente ocurrió este hecho establecido en la ley como delito contra la salud. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia que ha emitido la primera sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014-800 y rubro auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta de la norma penal de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Siendo así, toda vez que no tengo información que me permite establecer que estamos en presencia de una acción penal que ha prescrito y que además de que no cuento con información para arribar a una convicción de que está actualizada una causa de justificación excluyente de delito, esta juzgadora considera que se encuentran satisfechas las exigencias normativas establecidas en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto es procedente y se dicta en contra del señor José Henry Galdames Guevara auto de vinculación a proceso por el hecho establecido en la ley como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones quinta, sexta y octava, 474, 477, 479, todos de la Ley General de Salud en relación con los diversos 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido un agravio de la sociedad. ¿Hay alguna otra petición? Sí, señoría, esta es oportunidad para solicitar medidas cautelares. Adelante. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 153, 154, fracción primera, segunda, 156, 157, 164, 165, 167, 168, todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, señoría, se le imponga la medida cautelar al imputado José Henry Galdames Guevara de prisión preventiva necesario. Esto en atención, su señoría, en que, tal y como lo establece el artículo 167, con la finalidad de que se garantice la comparecencia del imputado en el proceso, además de que existe el riesgo de sustracción
de sustraerse de la justicia. Eso con base a la evaluación número 2088, diagonal Centro, diagonal Puebla, diagonal 2020, emitida por el licenciado Julio César Herrera Mares, evaluador de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Región Judicial Sur Oriente, de fecha 4 de julio del año 2020, a través de la cual informa que el riesgo procesal del señor Henrik es alto, es muy alto, toda vez que de la evaluación realizada a él, de su historial personal, se desprende pues lo que ya fue conocido e informado por él mismo, que es de nacionalidad salvadoreña, que actualmente vive en unión libre, en concubinato, que la familia de su núcleo primario, refiriendo el nombre de sus familiares, papá, mamá, hermanos, todos ellos reinciden en El Salvador actualmente, que del núcleo secundario, desde hace 4 años vive, como lo dije, en concubinato con la señora Erika Carla. Él mencionó que procreó un hijo, pero no se encuentra ningún sustento que corrobore esta información de que existe el registro de que el hijo que tienen se encuentra registrado con los apellidos tanto del señor Henry como de su concubina. Además de que dentro de sus referencias personales al momento de ser entrevistado, no proporcionó ninguna referencia personal, ni de amistades, ni de vecinos, ni de conocidos, ni teléfonos, ni domicilios, ni algún contacto con el que se pudiera validar la información vertida. También refirió como síntesis de actividad laboral que desde hace 4 años, si bien es cierto, se desempeña de manera constante, pero informal, como empleado de una recaudería, estableciendo el domicilio de esta, pero tampoco existe, no puedo ser desleal. Lo cierto es que la defensora me corrió un traslado anteriormente a esta diligencia, una entrevista en la que su pretensión es justificar que existe una actividad laboral. Lo cierto es que no se agrega ningún documento que justifique la existencia de este lugar denominado recaudería. También de su síntesis domiciliaria refirió que efectivamente vive en concubinato, pero es un domicilio prestado, no es propio, ni es de su concubina, ni pertenece a su concubina, es un domicilio prestado. De la información también destaca que el motivo en que refiere al evaluador, que ese día efectivamente que él consume cada 2 días cigarros de marihuana, señalando pues que la última fecha de consumo fue el día de su detención. Es con estos antecedentes básicamente que el evaluador determina que de no imponérsele una medida de prisión preventiva, el riesgo muy alto, y yo solicito, señorías, se le imponga esta medida, pues con esta información se corrobora que no existe un arraigo ni laboral ni domiciliario por parte del señor Henry que nos pudiera dar la certeza de que pudiera acudir a las citas que se generaran en al proceso que quedó sujeto y vinculado en esta audiencia. Aunado a que existe el oficio número INM diagonal DAJ diagonal 3454 diagonal 2019, asunto informe de fecha 4 de julio del 2020, signado por el licenciado Jesús Arturo
Beltrán Salgado, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a través del cual informa a esta representación social que el estatus migratorio del extranjero de nombre José Henry Galdames Guevara es irregular su estancia en el país, por el cual, él le solicita que una vez que se determinara su situación jurídica fuera puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, pues para que ellos realicen las diligencias correspondientes. Es por ello que en atención a esta información no cuenta con un arraigo, no se cuenta con un domicilio propio y aunado a la situación de ilegal en la que cuenta actualmente dentro del Estado del país de México, es que se le haría muy fácil sustraerse de la acción de la justicia, tal vez regresar a, no sé, irse, sustraerse prácticamente, y sería imposible poderlo ubicar para poderlo presentar al proceso que se instruye en su contra. Es por ello que solicito se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por todo el tiempo que dure el procedimiento. ¿Es cuánto, señoría? Defensa. Señoría, solicito que tome en consideración que la proporcionalidad en la medida cautelar, ya que esa es la más gravosa para cualquier persona. Si bien es cierto, es una persona extranjera, como dijo la gente del Ministerio Público, le di vista con una entrevista recabada a su concubina Carla Erika Johnson Flores, en la que a grosso modo refiere que tiene aproximadamente 5 años desde el 2015 de conocerlo. Empezaron su relación de concubinato en diciembre del año, en mayo del 2016, y eso ha sido hasta la presente fecha. Procrearon una hija en común y entablaron su domicilio familiar desde mayo del 2016 en Hacienda Capulines número 1, calle Perales número 31 de esta ciudad de Puebla. Domicilio que su mamá y la voz, que en ese entonces es la señora Carla Erika Johnson, concubina del señor, habitan en calidad de renta desde hace aproximadamente 17 años. Perdón, ¿esta es una entrevista? Sí, es una entrevista. Desde hace 17 años que rentan su mamá y ella en ese domicilio. ¿Me repite su nombre? Carla Erika Johnson Flores. Gracias. Gracias. Y refiere que se incorporó a su domicilio familiar su concubino de nombre José Henry Galdames Guevara, con quien actualmente tiene una hija de nombre con iniciales KDJF de 3 años de edad, informando que antes de iniciar esa pandemia estaban recabando documentación para que su concubino pudiera tener el apellido de su hija, pudiera tener su apellido y demostrar, y con esta información se demuestra su arraigo domiciliario, así como el familiar dentro del país. Para tal efecto, exhibe, y que ya tiene la representante social, copia del estado de cuenta, me exhibe el original, previo cotejo se le hizo la devolución, copia del estado de cuenta a nombre de su mamá, de nombre María Irene Flores Cano, que fue la persona que recibió a los de la Dirección de Medidas Cautelares al momento en que hicieron la verificación del domicilio, en el que se aprecia que su fecha límite de pago es el 20 de julio del año en curso, y se establece el mismo domicilio coincidente que proporcionó desde el momento de la detención
mi representado ante los elementos aprehensores. Esto es en calle Perales número 31, fraccionamiento Capulines 1. Y que bueno, ella exhibe ese comprobante que tiene esa misma dirección en calle Perales número 31, fraccionamiento Capulines 1 de la ciudad de Puebla. Con esto, asimismo, exhibe la constancia laboral que efectivamente suscribe el señor José Montelongo Nava, que es dueño de esa recaudería, y el número de contacto es 2221-265645. También tiene ese documento con firma autógrafa la agente del Ministerio Público para acreditar que tiene aproximadamente 5 años de estar trabajando con él como ayudante en general en su recaudería, siendo un trabajo lícito. Debe tomarse en consideración que, desde el momento de la detención ante los elementos aprehensores proporcionó esa dirección, y si bien es un domicilio prestado, también lo mencionó ante el perito médico, el médico legista, proporciona ese mismo domicilio. En su individualización de fecha 4 de julio ante la agente del Ministerio Público, refirió el mismo domicilio, calle Perales número 31, fraccionamiento Los Capulines 1. Y también en medidas cautelares proporcionó ese mismo domicilio. Cabe destacar que en los de dirección de medidas, la evaluadora de riesgos, en la evaluación número 2088, Centro Puebla 2020, que ya mencionó la gente del Ministerio Público, al verificar esta información y constituirse en ese domicilio, salió a recibirlos la señora Marilene Flores Cano. Encontraron calle, número, el fraccionamiento que en todo momento proporcionó mi representado. Y bueno, el hecho de que no haya contado en ese momento con algún documento no significa que no exista este domicilio. Aunado a que, como ya se mencionó en la entrevista y del dicho de mi representado, tiene 5 años aproximadamente que vive en el país, y 4 años aproximadamente que habita con la entrevistada que ya hice mención. Por tal razón, le solicito que se le puedan imponer otras medidas cautelares, que no sea la más gravosa, para que pueda continuar con este procedimiento. Es cuanto, señoría. Cierro debate, tomando en consideración la petición que hace valer la agente del Ministerio Público. Respecto a la imposición de la medida cautelar, resulta procedente su solicitud, conforme lo dispone el diverso 154, fracción segunda adjetivo, tabas que al señor José Henry Galdames Guevara se le ha vinculado a proceso. Así, luego entonces resulta procedente la petición de la representación social, quien hace referencia a la solicitud de la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva de carácter justificada, existiendo una petición legal toda vez que dicha medida se corresponde al catálogo establecido en el artículo 155 adjetivo. Para ello, esta autoridad está vinculada a tomar en consideración una necesidad en la imposición de la medida que ahora se solicita, resaltando que efectivamente las finalidades de las medidas cautelares se debe imponer por el tiempo únicamente indispensable y que uno de los fines de las mismas es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Se trata de justificar con un oficio la evaluación de riesgos
y que además su resultado o que establece un riesgo alto de sustracción a la acción de la justicia por parte del señor José Henry. Ello en virtud de que señala la agente del Ministerio Público en dicha evaluación se advierte que le asiste un riesgo alto de sustracción a la acción de la justicia en virtud de carecer de arraigo domiciliario, familiar y laboral por las manifestaciones que ha vertido la Fiscalía. En análisis al diverso 168 también adjetivos se puede y a fin de decidir o para estar en posibilidad de decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, se procede a analizar lo correspondiente a la fracción primera. Esto es el arraigo domiciliario laboral, así como familiar, esto es el asiento de familia. Cultural, social, bueno, se advierte que no obstante únicamente en esta fracción primera, no obstante la calidad de extranjero que le asiste al señor José Henry, en virtud de tener la nacionalidad salvadoreña, bueno, no obstante ello sí se advierte que tiene un arraigo domiciliario en virtud de los datos de prueba que hizo referencia y que precisó la defensa pública, específicamente la entrevista a quien dijo ser su concubina, Carla Erika Johnson Flores, así como la constancia esta suscrita por el señor José de Longo Nava, quien indica ser dueño de la recaudería y que en la misma mencionada por la defensa y que en la misma ha elaborado en los últimos 5 años el señor José Henry, el comprobante domiciliario al que también hizo referencia y que además se resalta de la evaluación de riesgos procesales, fue corroborada la existencia del lugar, con independencia que la entrevista a Carla Erika Johnson Flores además precisó que procrearon una hija en común, una menor de 3 años, y que incluso se ha escuchado que no presenta algún documento que avale la existencia de la menor, una acta de nacimiento, por ejemplo, en virtud de que se ha visto imposibilitada de realizar el trámite correspondiente, por también las justificaciones que al efecto vierte la defensa social. Luego entonces sí se advierte el señor José Henry tiene un domicilio cierto y determinado, se advierte ese arraigo domiciliario, familiar y laboral. Sin embargo, bueno, en ese sentido se resalta lo que ha establecido o ha señalado la gente del Ministerio Público, la información que vierte a través del oficio ONM, diagonal de AJ, diagonal 3454, diagonal 2019, respecto del informe de 4 de julio del año que transcurre, suscrito por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, quien informó que el estatus migratorio del señor José Henry es extranjero, del extranjero José Henry es irregular y que incluso le solicita la representación social que una vez que se determinara su situación jurídica fuera puesto a disposición de dicha institución. Luego entonces recordamos y resalto, insisto, la finalidad de la medida cautelar que ahora se solicita o de cualquier medida cautelar es precisamente la consistente en garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Luego entonces ante este último dato de prueba al que refirió la representación social, no obstante el señor José Henry sí guarda, sí le asiste un arraigo domiciliario, familiar y laboral. No obstante ello, ante su calidad de extranjero y que además dicha estancia o su estancia en el país es de forma irregular y que en caso de que el señor José Henry fuera puesto en libertad, es decir, que no se concediera esta imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada, bueno, lo procedente sería que el mismo fuera puesto a disposición de dicho instituto, de dicha institución, el Instituto Nacional de Migración, y bueno, el trámite administrativo correspondiente para ser, en su caso, reingresado a su país de origen, esto es El Salvador. Luego entonces no se vería cumplida esa finalidad de la medida cautelar que ahora se solicita, no se garantizaría con alguna medida cautelar diversa la comparecencia del ahora imputado en su proceso. Por lo que hace al máximo de la pena, conforme lo dispone el artículo 168 en su fracción segunda, adjetivo, es también un motivo a efecto de considerar esa necesidad de cautela.
por lo que hace a lo que prevé la fracción tercera del mismo numeral respecto del comportamiento del imputado posterior al hecho cometido, no pasa desapercibido para este órgano de control que el señor José Henry, realizó las acciones tendientes a darse a la fuga y que incluso los elementos aprensores que realizaron su detención correspondiente tuvieron que darle alcance, tuvieron que realizar una persecución y que fue en virtud de su caída por la cual le pudieron dar alcance. Luego entonces, también es una circunstancia a considerar por parte de esta autoridad judicial para establecer y dar satisfacción a esa necesidad de cautela, pero se resalta que es la calidad de extranjero, su estancia irregular en el país, lo que permite conjeturar a esta juzgadora que se satisface esa necesidad de cautela y la cual estimó proporcionar con la peticionada por parte de la agente del Ministerio Público en ese sentido. Es por ello que esta autoridad judicial impone como medida cautelar la prisión preventiva de carácter necesaria y como lineamientos de ejecución esta medida cautelar deberá cumplirla en el interior del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Puebla, que se impone por el término que dure el procedimiento y que no deberá rebasar el término de 2 años, salvo que su prolongación en el tiempo se deba al ejercicio del derecho de defensa. Así también se ordena girar atento oficio al director de dicho centro de reclusión a efecto de informarle que es él, en términos de ley, quien deberá vigilar y supervisar el adecuado cumplimiento de la medida cautelar que ahora se impone. ¿Hay alguna otra petición? Sí, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, señoría, el plazo de cierre de investigación complementaria por el término de 2 meses. Esto en atención a que se girará oficio al director de la Policía Estatal de Investigación a fin de que se aboque. Perdón, ¿me dijo 2 meses? 2 meses. Para que se aboque la investigación si existen cámaras de video en el lugar de los hechos de detención, para que se proporcionen a la representación social y sean analizadas las mismas. Así también investigue si existen datos testigos de hechos, también se recaben las entrevistas correspondientes. Así también investiguen el paradero de los 2 masculinos que acompañaban a lo imputado el día de su detención. Aunado a que con este tiempo igual y existe la probabilidad de que su familia realice lo correspondiente para resolver su situación legal en este país. ¿Es cuánto, señoría? Defensa. De acuerdo con el plazo. En atención a las manifestaciones vertidas por las intervinientes, la de la voz estima necesario, conforme lo establece el artículo 321, establecer el plazo de 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en virtud de los actos que refiere el agente del Ministerio Público, resaltando que dicho lapso es común a las partes, por lo cual, y en atención a lo estatuido por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en diversos acuerdos que han determinado la suspensión de lapsos procesales, se hace saber a las partes que dicho lapso correrá del 3 de agosto al 3 de octubre del 2020, por lo cual deberá quedar cerrado en esta última fecha mencionada. Así también, y tomando en consideración que se ha resuelto la situación jurídica del señor José Henry Galdamés Guevara, se ordena girar atento oficio a la embajada del país de El Salvador a efecto de comunicarle la situación jurídica, así como la medida cautelar que en esta fecha le ha sido impuesta, a efecto de comunicarle el estatus que guarda su proceso actualmente. ¿Alguna otra petición? Sí, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Defensa. Con el mismo fundamento, un juego del contenido audiovisual de la presente audiencia. Señor José Henry, ¿tiene alguna petición antes de que esta audiencia termine? No. Con fundamento en el numeral invocado por las partes, se autoriza expedición del contenido audiovisual de la presente audiencia en los términos que han sido solicitados. Finalmente se cierra esta audiencia. De pie, por favor. Siendo las 13 horas con 31 minutos, finaliza grabación.